Bienvenidos a esta emisión de nuestro programa televisivo Emergiendo desde las Palabras, a cargo de la Escuela de Escritores José Gorostiza en vinculación con la UJAT. Yo soy Marian Cristina Ricardes Torres. Estamos felices de tenerlos una vez más con nosotros para presentarles el programa titulado Soy una poeta polaca del mundo. Hoy hablaremos de una poeta polaca del mundo. Se trata de Wisława Szymborska. En 1931, cuando ella tenía apenas 8 años, su familia se trasladó a Cracovia, ciudad en la que eligió vivir y escribir el resto de sus días. Su contacto con la literatura se da desde su ingreso a la Universidad Jagiellonica en la carrera de Lengua y Literatura Polaca y Sociología, que no concluye por problemas económicos. La vigencia de Wisława puede ostentarse no solo en su uso sencillo e irónico de su lenguaje, sino también en la gran virtud que poseía para abstraerse de su ser político, para convertirse en una filósofa de las cosas mundanas. Mientras la Polonia comunista exaltaba a sus poetas políticos, estudiantes de ese país buscaban identificarse con otros registros poéticos más azarosos. Tal como lo comenta la poeta polaca Krystyna Lenguowska en su artículo publicado en 2022 en la prestigiosa revista Kwartalnik Artystyczny de su natal Polonia. Mi primer enamoramiento de la poesía polaca en la escuela secundaria, que no tenía nada que ver con la lectura escolar, fueron las poetas Małgorzata Hilar, Úrsula Kosoy y quizá, sobre todo, Wisława Szymborska. Solía recitar de memoria a mis amigos su poema Conversación con una piedra. Esto a principios de los años 70. Otra de las grandes aportaciones de Wisława a la literatura fue poner su voz y su lucidez al servicio del mundo vegetal y animal, agitar desde su poesía y pensamiento el antropocentrismo operante en el eurocentrismo literario y adelantarse con ello a una ética de la compasión. Hoy en día, un paradigma filosófico y literario que cada vez gana más adeptos. Como filósofa, también era uno de sus versos más llenos de preguntas y respuestas. Para ella, todo era digno de enunciarse, más que de responderse, y es quizá lo que la vuelve también una gran conversadora de la vida en su huella biológica y ontológica. Como podemos ver, será un deleite hablar de la vida y obra de esta poeta polaca, que ha ganado muchos adeptos en el mundo por su obra con versos sencillos, pero no menos profundos. Una poeta de literatura, sociología y filosofía. Dejaremos pues a los entrevistadores con nuestro invitado para que descubran con todos ustedes la obra poética de alguien que con humor sorteó su propia vida al lado del mundo. Transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Síguenos en redes sociales. Bienvenidos. Muchas gracias, estimada Marian. ¿Qué tal, amigos? Les saluda Anaís Arias Pérez y Rebeca Delgado Michel. Sean ustedes bienvenidos a nuestro programa Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que estén con nosotros. El día de hoy, con mucho entusiasmo, les presentamos nuestro capítulo llamado Soy una poeta polaca del mundo. Estimados televidentes, hoy tenemos a un excelente invitado. Él es Alex Moreno. Hola, mucho gusto. Gracias por tenerme aquí. Generalmente iniciamos con una breve presentación sobre nuestro invitado, así que ¿por qué no nos cuentas un poquito más sobre ti, Alex? Nosotros ya hemos tenido el placer de convivir con Alex anteriormente. Sin embargo, para que nuestros televidentes te conozcan un poquito más, ¿qué nos puedes decir respecto a tu carrera como escritor y también como profesional? Bueno, comenzando como diseñador gráfico, que es mi carrera profesional, puedo decir que
es un área bastante interesante en la cual he podido lograr unas grandes conexiones con distintos clientes a lo largo del mundo, en varios países, pero no solo eso, sino con la parte artística. A pesar de que muchos consideran que el arte, como la ilustración o la pintura, están muy ligadas al diseño gráfico, puedo constatar de que no es así. El diseño es más que nada relacionado al marketing y a los negocios, lo cual puede hacerlo un poco frívolo, ya que no hacemos trabajos desde la inspiración, sino desde lo que sabemos que funciona. Sin embargo, nunca falta que se escape esa chispa creativa, y creo que eso es una parte muy importante de mí y de cómo se coincide con mi parte como poeta. Como poeta puedo decir que llevo un par de antologías en las cuales he participado, además de mi libro Síntesis y Rupturas, publicado por el Instituto de Cultura, cuando todavía era instituto. Y bueno, algo que algunas personas me han comentado es que mis poemas a veces suelen ser muy visuales, y creo que eso tiene que ver tanto con mi personalidad como con mi profesión. Claro. Muchos dicen que en general la visión es el sentido más desarrollado de todos los seres humanos, pero creo que en particular es algo que tengo desarrollado por parte de mi profesión, y que busco en todo momento juntar las dos partes de mi vida. Qué interesante, ¿no? Excelente, Alex. Te conocemos y sabemos que tienes ese talento profesional, ¿no? A lo que te dedicas a realizar lo que es edición de contenido también, ¿no? Escritor, poeta y todo, Sí. ¿no? Claro, y es muy interesante cómo, bueno, logras balancear estos dos aspectos que podría decirse son muy diferentes en tu día a día, pero encuentran este punto en el que pueden llegar a conectar. Hoy tenemos un programa que sabemos muy bien que están ansiosos por poder ver y escuchar con nosotros. Hablaremos ni más ni menos que de una poeta polaca extraordinaria como es Wisława Szymborska. Hablamos un poquito más sobre ella. Empezando hace rato, fuera de cámara, estaba Alex intentando darnos unas clases de cómo se pronuncia su nombre. Entonces, ¿por qué no empezar por ahí? Y después un poco más sobre dónde nació, cuándo. Claro, nosotros solemos llamarla por su nombre castellanizado, a cómo Claro. se escribe, Wisława Szymborska. Sin embargo, cuando he leído sobre ella, pues me encuentro con la forma, digamos, fonética en que se pronuncia su nombre en su idioma original, que es el polaco, y que se pronuncia Wisława Szymborska. Wow. Perdonen si no lo pronuncio correctamente, no soy polaco, pero se me hace muy interesante, ya que si bien no sé nada de su idioma, puedo decir que de lo poco que logré ver en cuanto a las pronunciaciones de los nombres, sobre todo cuando preparándome para este programa, tuve que leer un poco más de lo que ya sabía sobre ella, y me encontré con que muchas de las letras que nosotros vemos cuando vemos nombres polacos no coinciden con cómo pronunciamos nosotros las letras, como en su nombre la W, que se pronuncia como una V, o la Z, que se pronuncia como una especie de H. Entonces no es Szymborska, sino Szymborska, claro. Entonces incluso a mí también me costó un poco acostumbrarme a pronunciar su nombre de la manera en que se pronuncia en su país. Y pues ella nació en Polonia, en la parte de Mnin, que actualmente fue absorbida por Kornik. Sin embargo, creo que ella se identifica más con Cracovia, la ciudad en donde fue a vivir a partir de los 8 años. Ella nació en 1923, el 2 de julio, y bueno, a partir de la larga vida que tuvo, pudo darnos maravillosos poemas y una gran trayectoria y un legado que es indiscutiblemente universal, como dice el nombre del episodio, que Sí. es una poeta polaca del mundo. Y creo que no hubiera sido de esta forma debido a todas las cosas
que le sucedieron en su vida. Y bueno, empezando... Su niñez, ¿no? Sí, ¿no? empezando Sí. por su nacimiento. Dicen, al momento de que ella se fue a vivir a Cracovia, estuvo cerca de otras partes de la ciudad en donde, bueno, vio o por lo menos escuchó y estuvo en contacto con personas relacionadas a los horrores del nazismo y que todo esto llevó, ya que pues Polonia estuvo muy involucrada en todos esos aspectos. Sí, claro, mencionas algo muy importante, que es el contexto histórico en el que se desarrolló toda la infancia, juventud de Wisława. Para ubicar un poquito más en el mapa a nuestros televidentes, ¿por qué no nos mencionas otros momentos históricos que estaba atravesando no solo Polonia, sino también el mundo entero a medida de que Wisława iba creciendo? Claro, bueno, teniendo en cuenta de que el mundo apenas estaba dejando atrás la Gran Guerra, que nosotros conocemos ahora como la Primera Guerra Mundial, al poco tiempo en que ella nace y luego se va a Cracovia, pues después estalla lo que es la Segunda Guerra Mundial. Por su ubicación geográfica, Polonia, básicamente un estado intermedio, fue víctima de la invasión alemana por parte de los nazis. Y después de que esto acaba, llegan los rusos a invadir también y a establecer el territorio de Polonia como una parte de la Unión Soviética. Entonces, digamos que ha sido un país que en 2 o más ocasiones, incluso desde antes, han intentado borrarlo de la historia. Incluso hubo veces en que los mapas dejaban de mostrar a Polonia, porque o lo añadían a la Unión Soviética o lo añadían anteriormente a otros imperios que habían ocupado el territorio. Entonces es un país cuya gente ha sufrido bastante y eso se nota no solo en los escritores contemporáneos de Wisława, sino también en su propia poesía y en los testimonios que han dado personas que han ido a Polonia y que no son de Polonia. Han comentado que constatan que su gente es muy fría, es muy distante, pero digamos que todo esto es solo un endurecimiento por parte de lo que han sufrido y de su historia. Sin embargo, una vez que lo llegas a conocer y menciona un testimonio que leí, y dice, después de un par de vasos de vodka, son como cualquier otra persona, totalmente cálida y amable, pero sí tienen, digamos, todavía esas heridas, ¿no? Ajá. Esa sombra. Vaya, increíble época, ¿no? En la que nació esta escritora, ¿no? Polaca. Qué bueno que los libros buscamos, ¿no? Rapidito en internet y podemos pues saber, ¿no? Un poco más de esta historia, ¿no? En la que pues esta escritora nació. Alex, ¿qué otros escritores polacos se conocen en el mundo y por qué? Bueno, hay muchos escritores polacos famosos. Mientras nada más quiero mencionar lo que es a Czesław Miłosz y a Zbigniew Herbert, que fueron contemporáneos de Wisława Szymborska y que digamos que además de su propio marido, que más que escritor era su mejor lector, según comentan. ¿Su esposo? Sí. ¿Cómo se llamaba el esposo de...? No me acuerdo. No se acuerda. Sin embargo... Nos queda de tarea investigarlo, ¿verdad? Nos queda de tarea. Sí, digo, la verdad es que no es que no importara, pero digamos que tanto su matrimonio no duró mucho como su influencia en su vida. Pero él también escribía, ¿no? Sí, también escribía. Pero aparte de esto, digamos que suele sobresalir que cada uno tenía distintas maneras de expresar todo esto que vivieron en Polonia, lo cual hace todavía más interesante la labor de Wisława, de cómo ella se salía de los moldes de los demás escritores contemporáneos para dar hacía la diferencia, vaya, ¿no? Así es. No cabe duda que en el arte tiene una carga fuerte de humanidad o de humanismo. ¿Consideras que para apreciar la poesía, el teatro u otra expresión artística
sea del poeta o el artista, de que se trate de Tabasco o de cualquier parte de otro mundo, hay que saber mucho de poesía o de arte para apreciar la obra de un autor, pintor, etcétera. ¿Qué opinas, Alex? Creo que es una pregunta bastante compleja, como todo acto humano es igual de complejo. Tenemos una historia remontada a miles de años, en los cuales se han dado distintas formas de expresión. Podemos decir que el arte es una necesidad biológica, podría decirse. Se sabe que los bebés, cuando todavía están dentro del vientre de la madre, escuchan música, se mueven y patean, y ellos no saben absolutamente nada de música ni del mundo, y sin embargo pueden sentir lo que son los ritmos. Creo que lo mismo sucede con cualquiera de las otras artes, como la pintura o la poesía, que incluso si no sabes algo muy en particular o no se ha estudiado a fondo la poesía, se puede tener nociones tan solo por el idioma en que se habla. Por ejemplo, nosotros que hablamos español, aunque no sepamos de poesía, podemos escuchar a un poeta de nuestra misma lengua y saber que está diciendo algo muy importante. Quizá no lo ¿Entendamos por completo? Sí, quizá no lo percibamos a plenitud. Quizá nunca podamos, incluso aunque seamos expertos. Pero hay un cierto grado de intuición que queda en nosotros, y creo que cualquier poema que diga algo que sea real, por lo menos para el escritor, va a llegar mínimo a una persona, y no más con que llegue a esa persona va a hacer la diferencia. Entonces creo que no es necesario ser un experto, que creo que sería genial que todos pudiéramos conocer mucho a profundidad de muchos temas. Sería muy interesante, pero creo que no es necesario. Acercarnos un poco a la lectura, ¿no? Y yo pienso, no sé qué piensan ustedes, pero, por ejemplo, no todos leemos el mismo libro, no todos leemos la misma poesía del autor, porque depende de cómo lo interpreta cada quien, sí, y cómo lo leas, ¿no? ¿Qué transmitimos o la entonación, ¿no? Sí, es bastante subjetivo también, ¿no? Hay poemas que podemos percibir de cierta manera, pero el autor quiso decir otra cosa o algo así. No solo con los poemas en general, sino siento que existen muchas expresiones artísticas que funcionan de esa manera. Los autores a veces quieren dar a entender una cosa, pero en el proceso, cuando llega hacia los espectadores, hacia los lectores, hacia los oyentes, nos topamos con una interpretación, puede llegar a ser completamente diferente. Y creo que es una de las cosas más bonitas que tiene el arte, como cada quien encuentra lo que le identifica de lo que está viendo, percibiendo de alguna manera. Tocas un tema muy interesante, que es el hecho de la complejidad de esta pregunta de ¿se necesita ser experto en el arte, en la poesía, etcétera, para poder distinguir? Varias cuestiones, obras artísticas, hasta el cine, ¿no? A veces nos recomiendan, oye, vete a ver esta película que está padrísima. Y vas y la otra persona no le gusta, oye, ¿por qué me recomendaste esa película? Está aburrida. Pero como no hay algún conocimiento detrás a fondo, quizás para esa persona, pues no se le hizo interesante, ¿no? Cada quien tiene sus propios gustos, su cultura, ¿no? En esa parte. Como dijo Rebe, es subjetivo, ¿no? Nuestros gustos. Precisamente a raíz de esta conversación, si leemos los poemas de Wisława Szymborska, estamos seguros de que los apreciamos sin necesidad de saber a ciencia cierta por qué están escritos de cierta manera y qué intención tenía la poeta al escribirlos. Escuchamos con atención el siguiente poema de Wisława. Se titula Nada dos veces. Nada ocurre dos veces y nunca ocurrirá. Nacimos sin experiencia, moriremos sin rutina. Aunque fuéramos los alumnos más torpes de la escuela del mundo, nunca más repasaremos ningún verano o invierno. Ningún día se repite, no hay dos noches iguales, dos besos que diera lo mismo, dos miradas en los mismos ojos. Ayer alguien pronunciaba tu nombre en mi presencia, como si de repente cayera una rosa por la ventana abierta. Hoy, cuando estamos juntos, vuelvo la cara hacia el muro. Rosa,
¿Cómo es la rosa? ¿Es flor o tal vez piedra? ¿Y por qué tú, mala hora, te enredas en un miedo inútil? Eres, pues, estás pasando, pasarás, es bello esto. Sonrientes, abrazados, intentemos encontrarnos, aunque seamos distintos, como dos gotas de agua. ¿Estás de acuerdo en que no hay que saber del arte literario para sentir o escuchar este poema en particular? ¿Qué tan profundo puede llegar a ser su mensaje? Bueno, la respuesta, digamos, es muy inquietante, porque, como dijiste, cada quien tiene una experiencia diferente. Sin embargo, creo que en la mayoría de las personas se puede sentir identificado con alguna, mínimo una de estas ideas expuestas. Claro. Cuando dice, no hay dos besos iguales, no hay dos noches iguales, creo que todos han pasado por algo así. Entonces, sea cual sea nuestra experiencia individual, creo que estos versos pueden resonar con la mayoría de las personas. Aparte, es un punto importante el hecho de que es mi poema favorito de ella. Entonces, puedo decir que sí toca fibras muy, muy sensibles, pero no solo en mí, sino creo que en todos aquellos que hayan, a veces se hayan puesto a pensar si algo de lo que uno ha vivido, lo que uno ha visto, uno ha sentido, alguien más lo haya sentido o pensado también. Entonces, es posible que no, es posible que cada experiencia individual sea única e irrepetible, y eso tiene un mérito, pero también tiene un mérito el pensar de que algo de lo que nosotros hayamos vivido tenga un equivalente o por lo menos un símil en otra persona y que puedas sentirse identificado y saber que no estás solo en tu experiencia. Sí, completamente de acuerdo con esto. Hablando precisamente respecto a cómo funciona la interpretación de los poemas en cada persona, tú que eres un poeta, ¿qué nos puedes decir sobre los poemas? ¿Qué es exactamente? ¿Cómo podemos identificar un poema? Bueno, es bastante interesante, ya que si bien se han dado miles de definiciones de la poesía y de qué es un poema a lo largo del tiempo, no hay una respuesta definitiva. Por ejemplo, antes se decía que la poesía tenía que llevar la métrica, el ritmo, la rima, para que pudiera ser tal, porque si no, sería prosa. Y sin embargo, ahora podemos encontrar lo que le llaman prosa poética o incluso poemas en prosa. Hay gente que hace distinción entre la prosa poética y poemas en prosa. Pero creo que en cualquiera de los escenarios, creo que poesía no viene tanto de la forma, sino de todo aquello que pueda decirse que es una expresión humana que venga desde el interior del alma, que cualquier persona puede interpretarse de manera diferente, es lo que lo hace más interesante, y no por eso es menos poesía. Al contrario, creo que la poesía reside en estas pequeñas dudas que nos hacemos incluso de su propia naturaleza. Sí, sí. Bueno, lo que podemos definir, poesía te tiene que llevar el verso, ¿no? Y a veces decimos que tiene que rimar, ¿no? Pero no simplemente rimar de manera, o sea, lo llamamos rimas, ¿no? Asonante, consonante y todo eso. Pero creo que lo importante de la poesía es de que tenga esa musicalidad, ¿no? Que se escuche bello, que se escuche bonito. Sí. Pues yo siento que sigue siendo un género que continuamente se destruye y reconstruye, porque también tenemos, por ejemplo, otras variantes poéticas como los haikus, por ejemplo, que son súper cortos y muchas veces están carentes de todas estas cualidades que vemos en otros poemas. Entonces es como, y también son interpretados como poesía. Entonces está esta continua distinción sobre qué es y qué no es. Decimos también que la música puede llegar a ser poesía. Entonces, ¿dónde se empieza a trazar la línea de lo que es o no es una escritura poética? Sí, tocas un tema bastante interesante que es el del haiku, ya que usualmente suele decirse que es poesía todo aquello que lleva la imagen poética, y sin embargo el haiku, que está considerado un tipo de poesía,
rehuye de la metáfora, rehuye Claro. de todos estos tropos literarios e intenta mostrar las ideas, el instante, de la forma más pura, en el lenguaje más llano. Entonces, ¿realmente es poesía? ¿No es poesía? Yo creo que, como lo mencioné anteriormente, todo aquello que sea un reflejo del alma humana puede llegar a considerarse poesía, sea o no en verso e incluso sea o no escrito. Creo que igual depende de la cultura, ¿no? Del país, ¿no? Bueno, el haiku es de otro... ¿Es que Sí. es japonés? No, Sí. Pues aquí en México, por ejemplo, los sonetos de Sor Juana Inés, la estructura, ¿no? De la poesía, ¿no? Que tiene que ser en decasílabo, o sea, que depende de la métrica, o sea, un formato muy específico, ¿no? Para interpretar el tipo de poesía de los sonetos, ¿no? Sí, claro, es muy extenso ese tema, va variando continuamente. Sin Ok. embargo, bueno, ya estamos cerca de finalizar nuestro primer segmento. Estamos teniendo una plática muy interesante con nuestro querido amigo Alex. Les agradecemos que estén en sintonía con nosotros. Vamos a unos rápidos cortes promocionales y regresamos con Emergiendo desde las Palabras. Muchas gracias. Estamos de vuelta con nuestro programa cultural Emergiendo desde las Palabras. Es un gusto que sigan con nosotros. Recuerden que la Escuela de Escritores José Gorostiza y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco trabajan en conjunto por el bien de los profesionales de la palabra y la difusión cultural. La Escuela de Escritores José Gorostiza pone a su disposición los diplomados en formación y creación literaria, redacción profesional, periodismo cultural, con secciones sobre la lectura, copyright, booktuber y contenidos avalados y certificados ante la UJAT. El curso de redacción y ortografía, entre otros, una sala de lectura infantil y el taller literario Literarte y Corrección. Los trabajadores y estudiantes de nuestra máxima casa de estudio tienen un 30% de descuento en el costo de las mensualidades. No dejes pasar esta oportunidad. Para más informes, llama a los números 99 31 46 73 90 y al 99 32 64 75 02. Sigan esta oferta académica en nuestro Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las letras. Sigue con nosotros nuestro invitado especial, Alex Moreno. Recordemos que el capítulo de nuestro programa se llama Soy una poeta polaca del mundo. Les recordamos que transmitimos por el canal 35.1 TV UJAT y www.ujat.tv. Sigan nuestras actividades desde el Facebook Diplomados José Gorostiza y que fluyan las palabras. Continuamos con nuestro maravilloso programa. Seguimos escuchando un poco más acerca de la poesía de Wisława Szymborska. En esta ocasión, un poema titulado Encuentro Inesperado. Somos muy amables el uno con el otro. Decimos que es bonito encontrarse después de tantos años. Nuestros tigres beben leche, nuestros azores van a pie. Nuestros tiburones se ahogan en el agua, nuestros lobos bostezan ante una jaula vacía. Nuestras víboras se han sacudido los relámpagos, los monos la inspiración, los pavos reales las plumas. ¿Cuánto hace que dejaron nuestro pelo los murciélagos? Callamos sin terminar la frase, sonriendo sin remedio. Nuestras personas no saben cómo hablarse. Dinos algo acerca de este poema, Alex. ¿Qué te produció? Bueno, es bastante Inesperado. insinuador, vamos a decir insinuador. No nos da, creo yo, bastantes respuestas y utiliza muchas imágenes poéticas en donde parece haber cosas contradictorias, como dice que abandonan pelaje los murciélagos, pero hablan de nuestro pelaje, los murciélagos, no el suyo. O incluso uno muy bello que me gusta mucho, el del lobo, los lobos que aúllan ante jaulas vacías.
como los si ellos tiburones fueran que se ahogan en el agua. los tiburones que se van en el agua, o sea, los lobos como si fueran a visitar un zoológico, y sin embargo el zoológico está vacío. Y si está vacío, ¿por qué van a visitarlo? Entonces creo que ese poema es un gran ejemplo de la poesía de Wisława Szymborska, en donde ella dice de que el poeta, si es verdaderamente un poeta, tiene siempre que hacerse la pregunta, tiene siempre que decirse continuamente no sé, y hacerse preguntas todo el tiempo. Y de esa ignorancia siempre ir buscando las respuestas, y sin embargo nunca encontrarlas, porque siempre va a haber algo en el mundo que te maraville y algo en el mundo que te haga preguntarte por qué algo es así. Entonces creo que este poema es un gran ejercicio de esa filosofía. Sí, completamente. Ahora, hablando más un poco sobre esto, ¿por qué consideras que ha cobrado relevancia la obra de Wisława conforme han pasado los años? ¿Cómo es que ha llegado hasta nosotros y se ha vuelto tan importante para la poesía en general? Bueno, según tengo entendido, no era muy conocida aquí en Latinoamérica. Sin embargo, a partir de que en 1996 ganó el Premio Nobel de Literatura, todas las editoriales a lo largo del mundo empezaron a preguntarse quién es ella, qué ha escrito. Y el hecho de que no se tuvieran muchas traducciones de su obra inició una larga carrera por empezar a traducir. Algunos ni siquiera traducían del polaco, sino que eran segundas, terceras traducciones a partir del inglés y de otros idiomas, con tal de tenerla. Sin embargo, eso ya fue hace tiempo. Sin embargo, el hecho de que su poesía siga vigente en este año, o en cualquier año, que estoy seguro que seguirá siendo vigente, creo que es debido a la sinceridad de su obra. Está desprovista de adornos innecesarios, no recurre a figuras retóricas que se han usado hasta el cansancio, sino que ella es muy inventiva, muy sincera, es muy juguetona con sus palabras, y creo que todo eso le ha ganado un espacio muy merecido en cuanto en la literatura universal, porque su voz es demasiado única, e incluso demasiado única entre sus otros contemporáneos más duros, más sombríos, que hablan de los horrores de la guerra. Ella no rehúye de estos temas, sin embargo, los toca de una forma un tanto indirecta, enfocándose en las cosas pequeñas, enfocándose en aquello que los otros no miran. Entonces creo que esa mirada tan transparente, tan sutil, es algo que hace de ella una poeta en la que siempre podemos encontrar algo nuevo. Claro, tiene un diferenciador muy importante. Justo tocábamos el tema hace un momento. En 1939, cuando Wisława tenía 16 años, fue testigo de los horrores de la Segunda Guerra Mundial, como ya hemos referenciado a lo largo del programa, cuando los soldados desfilaban heridos y los nazis mostraban los horrores que podían llegar a realizar en la humanidad. Al final de la guerra asistió a un recital poético donde se escucharían distintos poetas muy influyentes en su país, como el poeta Czesław Miłosz, uno de los más reconocidos en el siglo XX y quien sería su muy amigo en el futuro. Y también a Adam Waldeck. Hace un momento preguntábamos quién había sido el esposo de Wisława, pues fue Adam quien se convertiría en su primer esposo. Hay hechos de nuestra sociedad o que nos suceden que nos puedan marcar profundamente en la vida, para bien o para mal. ¿Consideras, Alex, que Wisława eligió el arte o la poesía porque es una manera de buscar salidas al mundo personal o a los hechos que ocurren en la sociedad que nos rodea y una manifestación artística que nos ayuda a lidiar con ellos? Efectivamente, creo que ella escribió poesía debido a estas necesidades de sacar todo aquello que estaba viviendo y las cosas que vio y escuchó durante este periodo. Sin embargo, no creo que ella haya elegido
ser poeta. Creo que nadie elige ser poeta, es algo que llega. Claro. Sí, no es como que alguien se ponga a ponderar. Me pregunto si voy a ser poeta o... ¿A qué me dedico? ¿A qué me dedico? Sí, creo que es más una necesidad del alma a la que uno sencillamente... Completamente de acuerdo. Es un llamado al que uno acude. Suena como terapéutico, ¿no? Sí, también. El hecho de escribir. Es muy catártico también, ¿no? Sí, Y sobre muy, todo. bueno, al menos a mí me gusta, al escuchar sus poemas de esta polaca, la verdad que me gustaron, son muy realistas, son demasiado realistas. Sí, es muy interesante cómo no es la única poeta o escritora en general que ha usado el arte literario para poder expresar lo que sintió y para poder exponer un poco más sobre eso. Yo creo que la gran mayoría se ha dedicado a la escritura por esa razón, que es algo increíble y muy de aplaudir. En los 60 años que estuvo escribiendo nuestra poeta, creó alrededor de 200 poemas que van desde reflexiones profundas y los dilemas filosóficos hasta el humor, escapando de los grandes temas. Una de las cosas que se destacan de ella es que no le gustaba mostrar sus sentimientos o incluso hablar de ella misma. Cada vez que un periodista la buscaba para eso, ella prefería alejarse. Sobre esto haremos 2 preguntas, Alex. La primera, ¿haber escrito alrededor de 200 poemas es mucho o es poco para una mujer en el siglo XX? ¿Qué opinas? Creo que medir la obra de una persona, que al mismo tiempo una obra es un reflejo de una porción de una persona en algo cuantitativo, podría ser incluso algo frívolo. Becker escribió un solo libro de rimas y uno de leyendas, y ese fue el resto de su obra y sigue siendo recordado. Por otro lado, Gabriela Mistral escribió más de 100 obras. Entonces, no creo que haya sido mucho o poco. Creo que ella escribió lo que pudo escribir, creo que ella escribió lo que sintió necesario escribir y hasta donde le dio la vida. Creo que una vida no se mide en cuanto a cómo escribió, sino en las personas que uno llega a tocar. Y el hecho de que incluso fuera de su círculo de conocidos, amistades y familiares, ella siga tocando personas que la siguen leyendo incluso después de su muerte, creo que vale más que cualquier número que se le pueda asignar a su obra. Ok, la segunda pregunta tiene que ver con lo anterior y se relaciona con que Wisława no le gustaba dar entrevistas. Se dice que se alejaba de los periodistas. Vale la pena reflexionar este punto. En nuestra sociedad, en nuestro país, puede suceder lo contrario. Se buscan los medios de comunicación para comunicarse con mucha gente. En Tabasco, sí ocurre este hecho con frecuencia. ¿Por qué consideras que sucede esto con frecuencia en nuestros días? Bueno, creo que la literatura en general es un fenómeno muy particular en el que fue de las primeras expresiones del ser humano, en el que las personas querían trascender. Las pinturas rupestres fueron incluso anteriores, pero por algo la historia de la humanidad se divide en la prehistoria, que es antes de la invención de la escritura y con ello de la invención de la literatura. Porque digamos que las letras nos dieron ese gran poder de salvaguardar nuestros conocimientos y dejarlos a futuras generaciones. Y creo que toda expresión humana es una forma en la que las personas quieren dejar algo de sí para el futuro, incluso después de la muerte. Entonces, sin juzgar a nadie, creo que hay unos que buscan más activamente lo que son los reflectores. La fama. Así es, sea por ego o sea por una necesidad más primordial de querer sortear la muerte de esta forma, o sea por el simple hecho de que su personalidad
lo hace que sea muy propenso a darse a este tipo de comunicación masiva, podríamos decir. Creo que es algo bastante natural. Sin embargo, contrasta bastante con Wisława Szymborska, en donde ella misma incluso dice de que en el siglo en el que ella vivió, el siglo XX, muchos escritores y artistas empezaban a vestir de forma bastante estrambótica, a comportarse de formas, digamos, muy extravagantes para llamar la atención. Y sin embargo ella dice que fuera de todo ese espectáculo que uno pueda dar por fuera, fuera de las cosas que pueda decir frente a una cámara o que pueda decir en una entrevista, la labor del escritor está en las mismas letras, y que ese mismo acto, que es el de escribir, es aquel que define al escritor, y que frente a la hoja en blanco es donde realmente sucede la labor principal, y es donde uno debe de poner más atención. Entonces, creo que cualquiera que busque los reflectores puede hacerlo. Sin embargo, en donde debería poner siempre el mayor de sus esfuerzos es en la obra que produce. En la hoja, en el papel. En la hoja. Y después en las cámaras. Así es. Claro, sí, es cierto. Bien dicen por ahí, hay una gran diferencia entre ser artista y ser famoso, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya cada quien reflexiona con eso. La Academia Sueca dijo respecto a Wisława en 1996, cuando dieron a conocer que era la galardonada con el premio Nobel, que ha sido calificada de Mozart de la poesía por la riqueza de su inspiración y sobre todo por la leve gracia con que ordena las palabras. Pero también hay algo de la furia de un Beethoven en su actividad creadora. ¿Reafirmarías estas palabras? Quisiera disentir animosamente. No creo que en ella haya un Mozart, que a mí se me hace bastante vivaz, bastante enérgico. Creo que en ella hay más una especie de minimalismo sombrío al estilo de Chopin. Creo que en ella hay una suavidad y una ternura, pero que siempre está detrás de esta sombra de la guerra, del estalinismo, del cual ella misma rehuyó. Creo que incluso una de las cosas más celebradas en ella es el uso de palabras muy sencillas. Y justamente es eso, el no querer ser demasiado estrambótico, demasiado, digamos, impenetrable para los lectores, ya que cualquiera que pueda acercarse a alguno de los libros donde estén sus poemas puede leerlos sin necesidad de conocimientos previos, como estábamos es muy sencillo hablando. Es muy sencillo. Y sin embargo, a ella se le conoce como poeta y filósofa. No tanto porque haya sido profesora de filosofía, sino porque en sus poemas se encuentran ideas muy profundas, y sin embargo el hecho de que ella haya podido enunciar estas ideas de una forma con un bastante... lenguaje más abierto, ¿no? Claro, bastante sencillo, solo es una muestra más de su gran genio poético. Sí, claro. Ahora bien lo mencionábamos, ella también es considerada una filósofa. ¿Es necesario ser filósofo para escribir poemas filosóficos, o es necesario ser poeta y filósofo al mismo tiempo para poder escribir este tipo de poemas? Siendo honestos, considerando que la raíz etimológica de filosofía es el amor al saber, creo que todo aquel que diga quiero saber algo más de lo que ya sé actualmente es considerado un filósofo. Y que todo aquel que pueda hacerse una pregunta genuina y decir no sé esto, quisiera saber más, puede realizar cualquier tipo de indagación filosófica, ya sea en verso o en cualquier otro medio de expresión. Sí, es cierto. Se tiene a veces la creencia que solo los intelectuales son los filósofos, y no, es una verdad el hecho de que cualquier persona que, como ya lo dijo Sócrates, que sepa que no sabe lo suficiente y quiera saber más, debería ser considerado un filósofo. Ok, estamos filosofando aquí, ¿no? En esta charla, ¿no? Acerca de esta escritora.
cambiando un poquito, bueno, la poeta nunca esperó recibir ese gran premio Nobel, ¿no?, de literatura, lo cual quiere decir que ella no escribía para ganar un Nobel o cualquier otro premio. Escribía ella por vocación, por sentirse humana, por escribir, imprimir en su mundo una deliberación encarnada como mujer y persona con sus propias vivencias, reafirmada en el arte poético. Y esto el arte lo sabe. Quizás nosotros lo descubrimos en algún momento de nuestras vidas. La Academia Sueca dijo también de ella que los poemas no son nítidos, la mayoría cortos y casi aforísticos. Aclaró que el estilo de Szymborska es difícil de traducir, aunque existen buenos intentos en varias lenguas occidentales, además del chino, japonés, árabe y hebreo. La traducción es todo un tema, pero no nos vamos a detener en este punto. Más bien te preguntamos sobre la relevancia de la obra sincera de nuestra poeta. ¿Qué libros de Wisława se pueden conseguir en las librerías de México, Tabasco, o si alguien quisiera conseguirlos o comprarlos? Bueno, actualmente en el Fondo de Cultura Económica se puede conseguir un libro llamado Poesía Incompleta, que es una de las recopilaciones más completas, valga la ironía, que se tiene de su obra, en donde han sido catalogados la mayoría de sus poemas. Si bien no estoy seguro que se pueda conseguir actualmente en Tabasco, el mismo Fondo de Cultura con distintas sedes se puede mandar a pedir o incluso se puede comprar digitalmente. Entonces está ese, y también debe de haber otros libros. Se pueden incluso conseguir los libros independientemente. En línea, ¿no? O sea, probablemente sencillo, en línea. pero igual en la biblioteca que comentaste, ¿no?, aquí en Tabasco. Sí. Hablábamos hace un momento acerca de la traducción, del cómo se llegan a traducir los poemas de Wisława. Mencionaste que, por ejemplo, muchas de las traducciones que se hacían de sus poemas se hacían a raíz de otras traducciones en otros idiomas, y el cómo se puede llegar a perder la intención de muchos de sus poemas y de muchas de las cosas que ella quiso decir a través de ellos, con una traducción que puede llegar a ser mala, porque bueno, sabemos que muchas traducciones no son perfectas, hay ideas que no se llegan a completar cuando pasan de un idioma a otro. ¿Qué tan a menudo ocurre esto con otros artistas que no son mexicanos, por ejemplo, o hispanohablantes, que cuando llegan a nosotros sus escritos se pierde las intenciones que hay detrás de ellos? Es uno de los temas más complejos, la traducción. En primer lugar, porque creo que la traducción empieza desde que uno tiene la idea y la pasa al papel, por ejemplo, el escritor. Ahí se está haciendo un acto de traducción. La idea completa que se forma en la mente humana está llena de sensaciones, de olores, de visiones, de colores que no pueden transmitirse a las letras. Hay algo que se pierde. Sin embargo, una vez que ya la obra está hecha, el poema, y alguien intenta traducirlo a otro idioma, pues cada idioma tiene sus propias características, cada país tiene sus propias idiosincrasias, e incluso cada comunidad tiene diferentes maneras de hablar el mismo idioma. Entonces, por ejemplo, actualmente existe una página en línea en donde existen los textos de Shakespeare, pero con un inglés más moderno. Entonces, porque incluso aunque sí, Shakespeare escribió en inglés, lo escribió en inglés de hace muchísimos años, que actualmente puede sonar muy extraño para los lectores actuales.
Perdón que te Claro. interrumpa, me acabo de acordar en una ocasión compré una edición especial de La Celestina, pero estaba en el castellano tradicional. Entonces lo estás leyendo y sí, te topas con todas las trabas que había en el idioma, como era completamente diferente al idioma castellano actual y sobre todo, bueno, el español que hablamos nosotros. Es muy interesante ver cómo choca también esa, que también es parte de la traducción y de la interpretación, ¿no? Claro, y sobre todo porque hay veces que los poetas, por ejemplo, antes cuando rimaban, traducir una rima es demasiado difícil, o intenta uno preservar la idea principal o intenta uno preservar la musicalidad, y rara vez se pueden preservar ambas, ya que las mismas palabras que riman en inglés no necesariamente riman en español, o a veces, muchas veces ni siquiera se Cambia, encuentran, ¿no? en otro idioma. Por ejemplo, una particularidad del haiku es el hecho de que cuando uno escribe en haiku en español, dice hay que escribir en presente, porque así están escritos los haiku en japonés. Sin embargo, es porque esa temporalidad que existe en el español, considero que no es que estén escritos en presente en japonés, sino el hecho de que en japonés no hacen esta distinción en cuanto a la temporalidad. Entonces, más bien una distinción del idioma y no tanto del autor. Entonces, creo que la traducción es un tema que tiene toda la complejidad del mundo. Sí. Bueno, ya estamos finalizando nuestro programa. Qué buena conversación hemos tenido el día de hoy. La verdad no nos hubiera alcanzado. Creo que nos falta más hora, ¿no? Para hablar sobre este tema, ¿no? Sí, es un tema bastante extenso. Rápido, así, lo más rápido que puedas, una reflexión, mensaje final para nuestros televidentes más jóvenes. Bueno, pues considero que así como Szymborska escribió desde lo más profundo de su sentir y de todo aquello que le rodeaba, creo que todos pueden y son capaces de hacer algo con esas cosas que les suceden, que uno siente, ya sea que se quieran dedicar a las letras o incluso en cualquier otra forma de expresión artística. Creo que es una necesidad primordial que existe en todos nosotros, y que una vez que logramos conectar con esa parte de nosotros que nos pide a gritos expresarnos, uno puede incluso descubrir más cosas de uno mismo que no sabía que existían. Muchas gracias, Alex, por venir el día de hoy con nosotras. Bueno, finalizando nuestro programa con algunos versos de este poema titulado A mi corazón el domingo. Gracias te doy, corazón mío, por no quejarte, por ir y venir, sin premios, sin halagos, por diligencia innata. Tienes 70 merecimientos por minuto. Cada una de tus cítoles es como empujar una barca hacia alta mar, en un viaje alrededor del mundo. Muchas gracias a Difusión Cultural, a los controles técnicos, a TV UJAT, a la Escuela de Escritores José Gorostiza, que nos tiene aquí el día de hoy, y sobre todo al licenciado Guillermo Narváez Osorio, rector de nuestra máxima casa de estudios, por hacer posible este programa cultural para todos ustedes. Nos despedimos con mucho gusto, Rebeca Delgado Michel y Anaís Arias Pérez. Por supuesto también nuestro invitado, Alex Moreno. Nos vemos dentro de 15 días por este mismo canal y a la misma hora. Hasta la próxima.